Tenemos como primer invitado al general José Miguel Soto Jiménez, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, general ya retirado y ahora activo políticamente. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchos saludos. Afortunadamente me encuentro entre amigos, afortunadamente. Pero además, señores, quiero, más allá de la formalidad, mandar un mensaje muy dominicanista y ahora pueblista a toda la audiencia de este espacio. A raíz fundamentalmente de la marcha que yo quiero decirles. La marcha de ayer. La marcha de ayer, del Día del Trabajo, que en un día emblemático, porque hay que saber también, yo creo que el éxito comienza con la escogencia del día. Eso ha menguado ya en el nuevo mundo, sí, posguerra fría, pero ese era un día... El Día Internacional de los Trabajadores. Exactamente. Entonces, yo pienso que fue una marcha monumental, sabiendo muy bien que yo estoy aquí no solamente en condición de dirigente de la Fuerza del Pueblo, sino también como testigo. Y un testigo vivencial, porque por mis años y mi ejercicio, recuerden que yo he visto muchas marchas de un lado y de otro, y tengo esa experiencia. Y lo de ayer fue sencillamente un evento sin parangón, en un día emblemático, bueno, pero sin parangón, porque estamos hablando... La diferencia de ayer es que usted en este caso entra como participante. Sí, no solamente como participante. Recuerda, cuando yo hago referencia de que tengo referencias muy anteriores, estoy hablando desde el punto de vista de mi largo papel como militar, la seguridad, y en épocas muy difíciles. Entonces, yo tengo más bien, y sobre todo el trabajo de formación de Quinta República, de cuando se formó Quinta República, que nosotros hicimos eso mismo, naturalmente no de esa tremenda magnitud. Muchas veces conocemos los escenarios muy bien, y yo pienso que de eso debemos precisamente hablar. Lo primero sería, siguiendo un curso más o menos militar, yo diría, no político, la apreciación de la magnitud de ese evento. Yo creo que el presidente Fernández debe sentirse muy bien, muy orgulloso de haber concitado en este momento de la historia de la nación, un acontecimiento de esa magnitud. ¿Cuántas personas se pudieran estimar que estaban presentes? Vuelvo y te digo, recaigo como militar. El militar tiene una apreciación sobre el terreno de la cantidad de personas. Yo creo que sobrepasó más de 30.000 personas. Es mi apreciación. Usted, pero no y usted sin involucrar... que fue testigo de grandes manifestaciones. Justamente la marcha partió del puente de la 17. Sí. Que fue un escenario donde se hicieron grandes marchas, sí, ahí, y seguro que usted fue testigo de muchas de ellas. Sí. De hecho, hay un busto en honor al doctor José Francisco Peña Gómez ahí, que era donde normalmente concentraba. Sí. Pero esta no fue una concentración, fue una marcha, es decir, la gente se reunió y caminó. Claro. Pero hubo también de la 17 hasta el Malecón. Como corolario siempre había marchas posteriores. Imágenes de ese lugar concentrándose en el puente de la 17, o sea, no hay un registro de fotos, sino que de la marcha. Te lo voy a hablar muy específicamente. Ahí hay tres, vamos a llamarle tres polígonos ahí arriba, ¿verdad? Están calculados, seguro que están calculados, porque nosotros como seguridad lo calculábamos también, la cantidad de personas que toman esos tres polígonos. Ese es el punto de concentración. Entonces yo le digo a ustedes, yo llegué a las 8 de la mañana, la marcha comenzaría a las 11:30, pero yo llegué ahí a las 8 de la mañana, o sea que yo vi cómo se fue nutriendo y el desarrollo, que es muy interesante, de qué pasó ahí. Y en un momento dado, quizás estamos hablando de las 10:30 de la mañana, los tres polígonos estaban llenos, repletos, sin contar todos los alrededores de esos barrios. Yo te digo que el punto de partida es interesante tomarlo en cuenta, porque el punto de partida fue más o menos debajo, en el puente de abajo. Sí, pero y además la concentración te da una idea de la cantidad. Claro. Y además que ahí tú ves cómo se nutre
no solamente la manifestación, cómo se despierta el barrio. Porque la marcha también tiene la característica que va sumando el camino, observadores estacionarios. Sí, pero déjame, te voy a hablar de eso. Te apoyan pero no caminan. Te voy a hablar de eso. Y siempre dije en mi doble condición. Y haciendo uso de la verdad. Porque yo te voy a decir una cosa, yo lo oí hablando a ustedes, una referencia antes del programa, sobre el asunto de las encuestas. Y yo creo, mira, que es interesante el asunto de las encuestas, porque manipuladas o no, tú te vas a dar cuenta, y déjame decirte que yo creo en las encuestas, y hay una naturaleza de este momento, de las encuestas, de este momento político. Yo te digo que si el efecto que se buscaron con esas encuestas que salieron fueron el que yo me imagino, entonces fue un fracaso. Y qué bueno que eso se produzca, porque mira, la respuesta de ayer es trascendente. Y no solamente en esos detalles básicos, cuando tú hablas precisamente de la afluencia de personas, sino la integración de los barrios, la gente que no marchó y que estaba en su casa, y que sacaban calderos, que sacaban toallas verdes, todo lo verde habido y por haber, y las expresiones. O sea que esa participación, más allá de la marcha, hay que tomarla muy en cuenta. Cómo lo tomaba la gente. Y eso que tú dices también, la masa original, que fue abrumadora, para usar un calificativo de la hipérbole. Te digo, de la hipérbole es justificada. Te digo también que lo más interesante es la gente que se nutría en los barrios, pero respetando, interesante esto, respetando un sentido de la disciplina y del orden a lo que me voy a referir. Por ejemplo, cuando yo llegué debajo del puente, donde estaba la primera tarima, debajo del puente, debajo del monumento del doctor José Francisco Peña Gómez, entonces yo vi los esfuerzos de la Fuerza del Pueblo recoger la basura. Eso estaba atestado de basura y bueno, ahí había esfuerzo para limpiar eso. Y tú dirás, ¿para qué? ¿Para recibir al presidente Fernández? No, para recibir a la gente y mantenerlo en un estado de decencia y sanidad. Eso fue lo primero. Lo segundo es que hay que destacar la falta de incidentes en la marcha. Estamos hablando que si, como yo pienso, yo hablé de decenas de miles de personas, y estoy hablando, me atreví a dar un número que no es oficial ni nada por el estilo, desde mi óptica una percepción. Sí, es difícil que no se produzcan altercados, no hubo eso, no hubo eso. Entonces, recaer de forma importante en el motivo de la marcha. Te hablaba de las encuestas, ¿verdad? Y de todas esas cosas que se dicen, parte de la lucha política. Señores, recuerden que el presidente Fernández en una ocasión, hace mucho tiempo, dijo que para ser presidente se necesitaban 3 cosas. Uno de ellos era una casa de encuestas, otro una fundación y un medio de comunicación, ¿verdad? O sea que desde el principio conocemos que es eso. Y yo hablaba precisamente. ¿Y Leonel tiene las 3 cosas? De hace tiempo la tiene. Y tiene otro agregado muy importante, que es la experiencia. Siguiendo aquello que decía Jacques Walls. Jacques Walls decía que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. O sea que lo importante no es que tú cometas errores, sino es poder incorporar los corregidos para el pasado, porque el tiempo no es inmóvil. Recuerden del eterno devenir de Heráclito. Y entonces tenemos eso. Y yo quiero referirme a esa manifestación de poder popular, porque miren, si yo fuera Leonel Fernández, que no lo soy, yo hoy no cabría en mi propio ser. ¿Por qué? Porque fue la demostración de un liderazgo espontáneo, totalmente espontáneo. Porque ahí en ese caso, ahí hay que meterse al buen juicio. Al buen juicio. Claro, y entonces... General, mire, sí. Usted se ha referido a las encuestas. Y las encuestas, de un tiempo a esta parte, y posiblemente siempre, pero ha sido mucho más notorio en este tiempo, a veces se hacen en las fases tempranas, más con la intención de posicionamiento que de realidad. Sí.
Y se dice que la última encuesta a Gallup habría acelerado un proceso de conversación entre los sectores opositores. Sí. De hecho, Héctor Guzmán ayer nos decía que él, en nombre del PRD, está trabajando como parte de una conversación que hay abierta entre Fuerza del Pueblo, PLD y PRD. Y hay un plazo que se aproxima que... Y hay un plazo que se aproxima. No, y además que, pero sobre todo, señores, legítimo. Porque miren, yo no quiero caer en el historicismo, que yo tengo esa tendencia. Señores, miren, aquí las alianzas no son nuevas. Yo recuerdo alianzas políticas desde el siglo XIX. No, aquí se ha dado de todas y todos. No, y grandes alianzas. Claro. Por ejemplo, señores, en el 1930 fue una confederación de partidos, ¿verdad? Con un candidato que era más allá del horacismo, y la confederación era de Trujillo, que se enfrentó en esas elecciones. Después de unas elecciones de un caudillo como lo fue, de un caudillo que ganó realmente, la perdió, pero la ganó en la simpatía de la gente, que fue Francisco J. Peinado. Bueno, pero ¿qué es lo que ha oficial? La gente ahora quiere hay una tendencia de satanizar las alianzas, y no es así, porque lo que hace que esas alianzas sean del uso exclusivo del sentido común y de la conveniencia de los partidos es el asunto aquel producto del pacto por la democracia que introdujo la figura de la segunda vuelta. El Frente Patriótico. Del Frente Patriótico. El Frente Patriótico, primero el pacto de democracia, el Frente... Usted dice el de la crisis del 90. La crisis del 94. Bueno, o sea que yo pienso que eso es parte de la dinámica política. Dijiste una cosa muy importante con respecto a la extemporaneidad de las encuestas, que no son tales, porque lo que pasa ahora, lo que se marcan son tendencias. Son tendencias. Y dentro de esas tendencias, entonces, son interesantes para el mismo trabajo político. Pero en el caso de las alianzas, sí. Abel Martínez, entrevistado la semana pasada, aquí en el grupo de medios Telemicro, él negó que se esté dando conversaciones en torno a alianza, aunque no la descarta. Es parte del juego. En el caso de Leonel Fernández, en Casa de Campo, habló por igual que no hay ningún tipo de dijo que no hay y que no se cerraba la posibilidad. Que no se cerraba. Sí. Pero dio un detalle y dijo que en el caso de la Fuerza del Pueblo o en el caso de José Francisco Peña Guava, que era el partido que estaba buscando un frente en contra, un frente opositor, o sea, que planteaba que todo fuera a través de ese frente opositor que plantea la Fuerza del Pueblo a través de José Francisco. Porque lo que decía Abel es que hasta que no se produzca la reunión del comité político, que está prevista para el 8 de mayo, nada de esto es oficial. Pero dijo que no se descarta ninguno, que el único que está descartado de entrada es el PRM. Sí, bueno, sin lugar a dudas. Yo creo que es el gobierno. Sí, pero es un tremendismo también, porque tú decir eso, descartarlo totalmente de plano, es negar la concentración de posibilidad que tiene la política. Sí. Una de las virtudes de la política es sus posibilidades, sus múltiples, diversas y a veces insólitas posibilidades. La pregunta es, usted que llegó a la Fuerza del Pueblo junto a Leonel Fernández, ¿usted conoce de algún tipo de conversación, algún tipo de contacto que se esté dando desde ese partido opositor PLD hacia Leonel Fernández? No, yo no conozco ningún tipo de aprestos en ese sentido. Ahora, intenciones sí. Intenciones, pero que se expresan dentro y fuera del partido. Además, déjame decirte una cosa, recuérdate de mi antecedente militar, donde la disciplina es una virtud. Y entonces, el que tiene que decir, ya lo dijo, tú lo acabas de mencionar, el presidente Fernández dijo,
¿verdad? Que no había en concreto nada de eso. Además, y que no se cerraba a las posibilidades. Y eso también es muy importante. General, porque recordemos... A veces en la política hay que negar hasta la verdad. Sí, bueno. Pero depende cómo tú veas la política. Claro. Depende cómo tú veas la política, porque yo pienso... ¿Tú recuerdas el himno a la verdad de Ramón Emilio Jiménez? Bueno, yo pienso en eso. Yo pienso que el arma más poderosa en la política se ha hablado de truchimanerías y muchas cosas. Es la verdad. Sí, pero estratégicamente hay cosas que no conviene decirlas. Sí, por ejemplo, si usted es presidente y le preguntan por la reelección, lo más ilógico es que usted diga que va a la reelección y despertar el avispero. Sí. Eso es una cosa que se dice en última instancia. Eso es un principio, lo que tú estás insinuando es un principio de la guerra, claro, que se llama la sorpresa. Y recuerden que el doctor Balaguer llegó a decir que iba a la reelección después de haber dicho que no, un mes antes de la elección. El día anterior decía que no iba, y al final, al otro día, a las 2 y pico, inclusive hasta fuera de horario, se inscribía. Sí. Hay una pregunta que me asalta la mente. Sí. ¿Quinta República dejó de existir, se fusionó con la Fuerza del Pueblo, o es usted como figura que va y se alía con Leonel Fernández? Qué bueno que tú hagas esa pregunta, porque he visto que hay medios, por ejemplo, que confunden una cosa con la otra. Quinta República está ahí y es aliado. Ok, es en alianza la conexión. Pero Soto Jiménez ingresó a la Fuerza del Pueblo como ciudadano, en pleno derecho de mis posibilidades y sobre todo deberes. O sea, la Quinta República es un partido aliado a la Fuerza del Pueblo, pero Soto, usted como presidente, como Soto Jiménez, entonces ingresa a la fila de la Fuerza del Pueblo. Y al hacerlo, estoy ejerciendo un derecho de plena ciudadanía, ¿verdad? Yo que nunca había dado ese paso, entonces ahí está la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que hay que construir una voluntad política que pueda redimir al país de sus grandes problemas. Y esa es la motivación de la marcha. ¿Bajo qué liderazgo? Y ya yo lo expresé en sentido general, de que el hombre indicado y que tiene la experiencia de lo que, óyeme, y no hay que ser brujo ni analista, simplemente hay que ver las circunstancias, ver el tablero. Es el presidente Leonel Fernández Reyes. General, el tema de la seguridad en Haití ha estado captando la atención fuera y dentro del país. ¿Qué le ha parecido la posición que ha mantenido el gobierno de Luis Abinader con relación a eso? No, yo he hecho mis críticas. Primer plano, cuando el presidente, al comenzar su gestión, tomó el tema haitiano, yo siempre lo apoyé como ciudadano, desde mi trinchera ciudadana, lo apoyé. Ahora bien, pasado el tiempo, he visto que no se ha logrado absolutamente nada. Tenemos 3 años, señores, clamando por algo que yo considero deseable, pero insólito. ¿Cómo qué? Como la ayuda para Haití. Señores, en mi experiencia, los últimos 4 presidentes han tenido el mismo discurso. Y yo pienso, aunque sea algo arbitrario, que en esta situación, el problema, en la actual situación de las relaciones haitianas, el problema ya no es ese. Seguirá siendo ese desde el punto de vista humanitario, teniendo en cuenta que Haití siempre ha promovido lo que yo llamo la estrategia de la lástima. Ahora bien, desde el punto de vista de nosotros, de la República Dominicana, y ya lo ha dicho también el presidente Fernández, lo que estamos reclamando es un respeto a la soberanía nacional. Y cuando se habla de la soberanía nacional, estamos hablando de nuestras leyes migratorias y estamos hablando de todo un concierto de leyes a ese respecto. Y ahí viene un problema frustratorio, que te voy a decir, Laura, en tu pregunta. Lo que más me preocupa a mí, es que el actual gobierno no articula políticas al respecto. Los gobiernos se expresan, más allá del individualismo y del cacareo de los medios, se expresan en base a políticas. Yo no he podido identificar, por ejemplo,
una política migratoria. Yo no lo he podido identificar. General. Yo no he podido identificar una política haitiana. Yo no he podido identificar una política fronteriza. ¿Qué usted cree que se debe hacer? Lo más simple, cumplir la ley. Cuando los presidentes en el Congreso levantan la mano y juran, ¿qué es lo que juran? Cumplir y hacer cumplir las leyes de la República. Porque nosotros somos un país lleno de leyes vírgenes, de leyes intocables. General, muchas de ellas que no se cumplen. Entre ellas las que tienen que ver con ese tema. General, usted conoce la historia, conoce la frontera por su experiencia militar, sí, y ahora la trata también en el plano de la política partidaria. Está participando en un partido que quiere llegar al poder. Posiblemente un eventual gobierno del presidente Fernández en el 24 tendría que enfrentarse de nuevo a la realidad haitiana, sí, con una diferencia ahora que es nueva, que tenemos un país sin cabeza, es decir, país colapsado totalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque cada vez que uno mira el grito internacional y la indiferencia internacional, uno se da cuenta que el problema haitiano cada vez es más de nosotros, sí, y de ninguna otra. Yo lo he dicho 1000 veces. Entonces, ¿cómo tenemos que articular esto? Porque tenemos 11 millones de gente llenos de miseria, de problemas, de violencia, parturienta y todo. Y frente a esa realidad humana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque cumplimos la ley, la parte, sí, migratoria, pero uno sabe que hay una realidad ahí desangrante, desgarradora. ¿Cómo definir nosotros una política como Estado cumpliendo la ley? Sí. Porque además tenemos una realidad ahí, es un mercado importante para nosotros, sí, es una mano de obra importante para nosotros también. ¿Tú conoces el programa de Alcohólicos Anónimos? Sí, bueno, tengo algunos. El programa de Alcohólicos Anónimos, que yo lo he visto mucho en películas, tengo etcétera, amigos. Etcétera. Aquí opera también. Claro, aquí claro. Opera. Yo he visto que la primera condición para la curación es admitir que hay un problema. Ya. Ahora, si tú no admites que tienes un problema y nosotros lo tenemos muy grave, más allá de cualquier especulación, señores, entonces no podemos resolver nada. Ahora, tú me dirás, yo te dije de una forma simplista el cumplimiento de la ley. Digo, a mí, por ejemplo, como ciudadano y ahora como miembro de la Fuerza del Pueblo, a mí no se me ocurre ninguna otra persona más adecuada en este caso, no solamente en el caso haitiano, sino en la política internacional, que Leonel Fernández para resolverlo. ¿Tú sabes por qué? Vamos a apelar a tu memoria. En el primer gobierno de Leonel Fernández, en términos internacionales, estábamos totalmente aislados, porque en los últimos 10 años del presidente Balaguer, estábamos medio ausentes de los organismos internacionales. Había sedes que estaban, si no desocupadas, medio desocupadas. El presidente Fernández, en una política sostenida, comenzó a inferir en la política internacional, dándole importancia a esos organismos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando me mandaron a mí de agregado militar naval y aéreo a Washington, hacía 10 años que no había agregado militar en la capital de los Estados Unidos. Entonces, en esa situación, él tiene la experiencia. Mira, nosotros decimos... En el gobierno de Hipólito Mejía, 2004, sí, y usted fue ministro, sí, de Defensa, ministro por 4 años. Por 4 años. En ese gobierno no hubo política migratoria, no se abrió a nivel internacional. No, lo que te iba a referir es que hubo continuidad. Aunque parezca absurdo, hubo continuidad de la política internacional. Y recuérdense que fruto de ese mismo se hicieron cosas muy interesantes. Lo que pasa es que nosotros tenemos la memoria corta. A mí hay gente que me lo dice por las redes. ¿Y qué hizo usted en su época? Lo primero es que los militares no trazan la política, sí, pero yo pienso que el presidente Mejía sí trazó una política en ese sentido migratoria, incluyendo la seguridad. Te voy a dar un ejemplo. La ley de migración se aprobó en el 2004. Claro, pero hay otra cosa. Dentro de mi experiencia le voy a decir algo que la gente se le ha olvidado.
Antes, en aquella situación, no había banda, pero había 6 grupos guerrilleros en Haití, que eran lo mismo que las bandas. A ustedes se les olvidó que nosotros tuvimos presos a los 6 jefes de banda en la Secretaría de las Fuerzas Armadas y que le quitamos las armas. Entonces, eso es parte de esa política. La famosa liberación de los rehenes del arroz, por una acción militar, también fue eso. Ahora bien, los méritos de eso no son de Soto, son del presidente de la República, porque los militares no trazan la política, son un instrumento de ellos. Nosotros todavía, en el inconsciente colectivo del dominicano, yo digo que siguen galopando los caballos berrendos de los caudillos, ¿verdad? Y siempre hay un coronel que se casa con la historia y demás y demás. Señores, la verdad es, y esto es muy importante señalarlo en este momento, una cosa que yo repito como un papagayo, y quizás lo sea. Señores, Mao Zedong decía que el poder nacía de la boca de los fusiles, pero en la democracia no. ¿Tú sabes dónde que nace el poder? De la boca de las urnas. Sí, eso es así. Y como dice el campesino dominicano, el campesino dice que los errores se pagan con sangre. No, en la democracia los errores de los gobernantes se pagan con votos. Soto Jiménez se sometería a ese vaivén de la boca de las urnas. ¿Pudiéramos ver a Soto Jiménez como candidato en este proceso o solamente acompañando a Leonel Fernández? No, trabajando para fabricar esa voluntad política que yo digo que tiene que venir. Sobre esa pregunta, esa pregunta, no está bueno que tú la hagas, porque tú la sabes muy bien. Pero yo te digo a ti que en este momento yo puedo decir como el poeta Neruda, la poesía me la dicta el partido. Y el dirigente de ese partido es el presidente Leonel Fernández Reina, que yo creo, y así quiero demostrarlo con mi trabajo, que debe ser el ganador de las próximas elecciones. Muchísimas gracias. General, gracias por haber estado con gracias nosotros. A ustedes. Siempre grato. Despedimos a José Miguel Soto Jiménez, miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.